Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos. Efectivamente, como adelantaba Patricio, vamos a hablar de estos resultados que se entregaron ayer por parte del Instituto Nacional de Estadísticas respecto del censo 2024. Para eso saludamos a la subdirectora de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios, Marinela Macei Pimentel. ¿Cómo le va, subdirectora? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Sí, queríamos conversar con usted porque, claro, son los primeros datos que se entregan por parte del INE respecto de este censo 2024 y que constatan, o por lo menos ese fue el titular que más se replicó durante la jornada de ayer, este fenómeno que ya intuíamos, que ya avisorábamos, pero que al parecer no estábamos tan conscientes de que fuese tan profundo este envejecimiento de la población cada vez más acelerado. ¿Qué podríamos decir al respecto, profesora? Bueno, lo primero es decir que estos datos que nos muestra el censo 2024 son absolutamente consistentes y en ese sentido esperables respecto de los procesos importantes de transformación demográfica que ha estado viviendo Chile en las últimas décadas y también, bueno, Chile en el contexto tanto de América Latina como del mundo, ¿no? Y este contexto fue muy bien explicado el día de ayer en la presentación de estos resultados del censo por la encargada del censo, por el director del INE, pero también por el ministro de Economía, en el sentido de que Chile, efectivamente, como tú acabas de decir, está viviendo en el último tiempo un proceso muy acelerado de envejecimiento de su población. Y yo diría que más, no solamente de envejecimiento, sino en conjunto con el aumento muy importante que ha tenido Chile en la esperanza de vida al nacer, también de longevidad de la población, es decir, de la cantidad de años que además permanece la población como adulta mayor. Y ese es un doble desafío. Y este aceleramiento se traduce justamente, por una parte, en una caída también progresiva de la población infanto-juvenil, es decir, de la población menor de 15 años, de 0 a 14 años. Y esto se da justamente por el decrecimiento progresivo también y muy acelerado que ha tenido Chile en el último tiempo de caída reproductiva, de pérdida de niños que se incorporan como nueva población todo lo que se llama la estructura poblacional. Ujú. Ahora, profesora, este es un fenómeno que efectivamente se ve a nivel mundial, sobre todo en los países de Occidente, podríamos decir. ¿A qué se atribuye? ¿Cuáles son las causas que, usted adelantaba algo, pero cuáles son las causas que están detrás de este fenómeno? Sí. Bueno, predominantemente la caída reproductiva, ¿no? O sea, lo que hemos visto es una tendencia a nivel internacional y transversal a todos los segmentos sociales de cada vez una fecundidad. Esto está medido por la tasa global de fecundidad, que es el promedio de niños por mujer en etapa reproductiva entre 15 y 49 años de edad. Y lo que se observa es justamente cómo producto de los cambios sociales y culturales muy profundos de los estilos de vida, esta reproducción ha ido cayendo progresivamente y en Chile en particular esta caída reproductiva ha sido muy drástica, permanente, muy rápida además, sobre todo yo diría que en los últimos 30 años, la reproducción, para que se hagan una idea, la reproducción en Chile ha caído en los últimos 30, 35 años en prácticamente un 55%. Y esto lleva a que la tasa global de fecundidad en Chile hoy, según datos preliminares de estadísticas vitales que salieron hace más o menos 2 semanas, ubica la tasa global de fecundidad en Chile en 1,16 hijos en promedio, que está muy por debajo el 2, casi 2,1%, que es el mínimo requerido para que la población mantenga un autorreemplazo en el tiempo. Y esto también se ha dado por un contexto más bien positivo, que es la progresiva disminución de la mortalidad, ¿no? Parte de la alta reproducción del pasado respondía obviamente a estilos de vida y aspectos culturales y sociales de su momento histórico, pero también respondía de una forma para compensar
la alta mortalidad que también había en el pasado, ¿no? Entonces, Chile ha sido de los países, yo diría, en el contexto regional que más rápidamente ha transformado su estructura de mortalidad, con una mortalidad hoy día muy pequeña en los niños pequeños y más bien concentrada en la población adulta mayor. Ujú. Profesora, no sé si a lo mejor es muy pronto para establecer esta relación, porque los datos se conocieron ayer, pero este envejecimiento de la población chilena, ¿va en línea respecto de lo que está ocurriendo a nivel mundial o vamos más acelerados o más lentos? ¿Cómo va ese proceso? Sí, yo diría que las dos cosas que acabas de decir va en línea con lo que está ocurriendo tanto en América Latina como a nivel mundial. Es decir, lo que se está viendo es un contexto general. Hay, por supuesto, excepciones, ¿no? En algunos países asiáticos, en algunos países de la región de América Latina, pero en general hay un contexto general progresivo de envejecimiento. Pero en ese contexto internacional, Chile, yo diría que es el país en este momento de la región con una aceleración en su proceso de envejecimiento. Solo para que se hagan una idea, la tasa de crecimiento de la población en general en Chile en este momento está en el orden del 1%, es decir, se incorpora a la población una persona por cada 100 cada año. Pero el crecimiento de la población de 65 años y más triplica y casi cuatriplica el crecimiento de la población en su conjunto. Entonces, esto nos plantea que justamente este contexto de envejecimiento que nos muestra los resultados de este censo y que son consistentes con el incremento sistemático que han habido en los últimos censos, eh, lo que justamente lo que nos dice es que este contexto de envejecimiento en Chile es sumamente agudo y que se va a seguir produciendo de una manera acelerada. Es decir, debiéramos esperar que en los próximos 35 años este contexto de envejecimiento va a aumentar cada vez más. En este momento, este censo nos muestra cómo la población adulta mayor varió desde el año 92 de 6,6, ¿verdad? Que ha salido ya mucho en las noticias, hasta este 14% que nos muestra este censo. Pero si consideramos no la población de 65 años y más, sino la población de 60 años y más, ya hoy esa población de 60 años y más, ¿verdad? Que incluye, por ejemplo, la edad de jubilar de las mujeres que actualmente hay en Chile, llega a ser un poco más del 18% de la población. Ujú. Profesora, bueno, y esta nueva realidad, imagino, supone una serie de nuevos desafíos, ¿no? Para nuestra sociedad, institucionalidad en general, que seguramente vamos a tener que empezar a abordar de aquí en adelante, pero en particular en el área de la salud. ¿Qué desafíos representa esta nueva composición, ¿no? De nuestra población y si actualmente nuestro país está efectivamente preparado para hacer frente a esta realidad? Sí. Es muy importante lo que tú estás planteando, porque yo creo que finalmente lo más relevante de los resultados de este gran levantamiento de información es poder, quizás en este momento nos interesan los datos concretos, estamos muy curiosos de ir entendiendo y progresivamente durante todo este año van a ir saliendo cada vez nuevos resultados más específicos, ¿verdad? Y eso es tremendamente importante, pero yo creo que lo más relevante es empezar a ver estos datos con perspectiva, ¿verdad? Llegar a un momento en que ya no miremos estos datos con la inmediatez del dato en sí mismo, sino que miremos con la perspectiva de los importantes desafíos que tenemos por delante. Y ahí esto a tu pregunta, efectivamente, uno de los desafíos que nos muestran estos resultados es justamente esto de que la población chilena está envejeciendo muy rápidamente y claramente eso tiene, no solamente en salud, tiene importantes desafíos en todos los ámbitos sociales, pero en salud en particular tenemos el enorme desafío del conjunto de aumento ligado a este contexto de adultez y de envejecimiento que tiene Chile, del aumento sostenido que también estamos ya teniendo, pero que vamos a seguir teniendo de manera muy acelerada en todas aquellas enfermedades
y cuadros de salud relacionados con este contexto de envejecimiento poblacional. Lo que se ve en los países que tienen contextos de envejecimiento más avanzados que Chile es que se dispara, por decirlo de alguna manera, el crecimiento de enfermedades, por ejemplo, de riesgo cardiovascular, que son justamente la primera causa de muerte en Chile, seguidas por también un incremento acelerado de las patologías oncológicas, de los cánceres en todas sus variedades, pero también yo diría que un desafío muy importante es el aumento progresivo de los procesos neurodegenerativos y de aquellas enfermedades que están relacionadas con estos procesos, como son, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, pero también otras enfermedades, incluso dificultades, por ejemplo, de movilidad, riesgo de caídas, es decir, un conjunto de enfermedades quizás no tan graves como lo que estamos planteando, pero que sí van a afectar a esta población que cada vez va a ser en más número, ¿verdad? Y que además yo uniría eso como desafío a que son personas que muchas veces están solas. Uno de los resultados importantes del censo es que han ido aumentando también progresivamente la cantidad de hogares que están únicamente conformados por adultos mayores. Y eso entonces plantea un desafío enorme de cuidado en un momento en que además esta caída reproductiva plantea un achicamiento de la estructura de apoyo que podrían tener estos adultos mayores. Por lo tanto, un enorme desafío, y ya fuera de la salud, ¿verdad?, es justamente qué hacer con el tema del acompañamiento y cuidado de estos adultos mayores, que no siempre está en la institucionalización de estos adultos mayores, sino también qué pasa a lo interno de los hogares y sobre todo en aquellos hogares donde el adulto mayor está solo. Otro desafío para el ámbito de salud es justamente la formación de personas que aborden de una manera mucho más integral este adulto mayor. Y aquí yo creo que estamos como al debe, no solamente con las políticas de formación, que en términos, yo que trabajo en la universidad, puedo decir lo que cuesta, por ejemplo, que un médico o médica, digamos, tenga formación, por ejemplo, en geriatría, ¿no? Sabemos que una carrera de medicina dura por lo menos 6, 7 años, además de eso está la especialidad, ¿verdad? Por lo tanto, por lo menos son 10 años de formación de una persona para hacerse cargo desde el punto de vista integral, como por ejemplo tiene la mirada geriátrica. Pero además, el impacto del envejecimiento va a requerir que tengamos una mirada desde salud en todos los ámbitos, no solamente de la medicina, sino de la kinesiología, de la fonoaudiología, de los odontólogos, que se hagan cargo de las necesidades específicas de la población adulta mayor y además en este contexto muchas veces cuando estos adultos mayores no están en las mejores condiciones, tanto físicas como también respecto de su salud mental. Ujú. Estamos conversando con la profesora Marinela Macei Pimentel, subdirectora de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, a propósito de estos resultados que conocimos ayer del censo 2024 y esta constatación de cómo la población chilena está envejeciendo a un ritmo bastante acelerado. Profesora, nos quedan unos minutos, pero a propósito de lo último que comentaba, ¿no? Estos desafíos en términos formativos, ¿cómo abordar ese aspecto también? Porque efectivamente todo da a entender de que vamos a tener que cambiar el foco en una serie de temas y me imagino que en términos formativos también vamos a tener que apuntar hacia allá. Yo creo que es muy importante pensar en esto desde las universidades, ¿no? No solamente la Universidad de Chile, sino todo el contexto de la formación universitaria, profesional y técnica también, porque acá también la parte técnica va a ser muy, muy importante, ¿no? Y en ese sentido, yo pienso que tenemos que empezar a introducir con mucha más fuerza todas estas temáticas de transformación demográfica, además una transformación demográfica en un contexto de muchas necesidades diversas y complejas, tanto sociales como territoriales, ¿no? También este censo nos empieza a mostrar, y eso también es muy importante destacar, las particularidades de cada territorio a nivel regional,
pero también a nivel comunal, que nos van a permitir afinar también las necesidades formativas, las necesidades de servicios, las necesidades propias de cada territorio y de las características que tenga la población en esos territorios. Por lo tanto, siento que esta mirada mucho más específica tenemos que también colocarla en las aulas para empezar a generar mayor, no solamente sensibilización en nuestros estudiantes, sino conocimiento con datos, ¿verdad?, que permitan entonces adecuar la formación a estas nuevas necesidades y a estos nuevos desafíos, pensando en una educación profesional y técnica de futuro, ¿no? No solamente de las necesidades de hoy, sino de todo lo que se viene pensando en este contexto. Entonces, así como en su momento se introdujeron cambios para hacernos cargo de la cantidad de niños que llegaban y de la educación básica, primaria y un conjunto de políticas en todos los ámbitos sociales para enfrentar este número elevado de nacimientos que iban avanzando en edad, bueno, ahora lo mismo, nos tenemos que empezar a hacer cargo de este nuevo contexto mucho más adulto y mucho más envejecido, desde todos los puntos de vista, incluso el tema formativo. Sin duda alguna, profesora, queremos agradecer este tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y nosotras y por supuesto vamos a seguir atentos y atentas a cómo se van desarrollando todos estos fenómenos en nuestro país y ahí la ayuda que nos entrega la universidad es fundamental. Muchas gracias, profesora, que esté bien. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y espero verlos pronto hablando de nuevos temas relacionados con el censo. Exactamente, que esté muy bien. Ahí estaba entonces la subdirectora de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios, la profesora Marinela Macei Pimentel, a propósito de estos resultados que estamos recién procesando. Esto se conoció durante la jornada de ayer. Son resultados que si bien están consolidados, es una entrega preliminar. Más adelante, en algunos meses más, ya vamos a conocer en detalle todas estas cifras que se entregaron durante la jornada de ayer, con más descompuestas en el sentido de que vamos a tener un detalle más preciso respecto de lugares, grupos de la población en los cuales se están dando cuenta estos fenómenos. 9 de la mañana con 53 minutos. Despedimos esta primera edición de Radioanálisis. Gracias por habernos acompañado durante esta jornada. La invitación es a que se siga informando con nosotros a las 13 horas. Más noticias en la segunda edición de Radioanálisis y también nuestro diario electrónico radio.chile.cl, que está constantemente actualizándose con noticias que están ocurriendo tanto en nuestro país como en el extranjero. Siga en la compañía de Radio Universidad de Chile y todas sus plataformas. Ya llega Catalina Araya y Semáforo, y si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, acompaña la programación que tienen preparada para hoy. Yo me reencuentro en este espacio, en la primera edición de Radioanálisis, con ustedes el lunes a las 7 en punto. Que estén bien.